Bien, una disculpa. Ok, ya ven la presentación. Bien, vamos a ver el tema de regeneración y reparación celular. En este tema de regeneración y reparación celular son dos conceptos que presentan diferencias, que es la forma en que nosotros vamos a reparar o regenerar el tejido dañado después de un proceso inflamatorio. ¿Ok? Estos dos conceptos de regeneración y reparación celular tienen que ver mucho con la inflamación, como mencionara hace un rato. Son eventos fisiológicos que se van a dar, todo esto con el objetivo principal de regresar el tejido dañado a su estado previo al proceso inflamatorio. Ese va a ser su objetivo. No siempre lo va a lograr porque va a depender mucho del tipo de inflamación que se haya presentado, ya sea una inflamación aguda o una inflamación crónica, ¿ok? Y ya sabemos que la inflamación aguda puede dar unas repercusiones en el tejido y la inflamación crónica puede dar otras, ¿sale? Y afectar de cierta manera el tejido, afectarlo de cierta manera que ya no le permita volver a ser como antes era y pasar o mudarse en vez de ser un músculo cardíaco pasar a ser tejido fibroso, ¿ok? Sería la forma en que el organismo solo va a lograr repararlo. Esto tiene que ver con este cuadrito. Aquí tenemos la lesión. Ya sabemos que en el proceso inflamatorio tenemos dos grandes cambios, un cambio celular y un cambio, perdón. Ah, es que como que se escucha trabado. Bueno, no sé si soy yo, si también mis compañeros la escuchan así, como un poquito como que se corta. Y no sé si ya, Ajá, como que y se no sé si ya traba. pasó la otra imagen, pero no se ha puesto en la pantalla. Pasé a una de un cuadro. Ya se Ah, cambió. ok. ¿Ya ahí me escuchan mejor? Se escucha como, No, doctora. como que la, no sé, como que se descuadra. Con interferencia. Ajá. Ajá, interferencia. Ay, a ver, déjenme ver qué pasa. Mm, a ver, déjenme moverme y veamos si ahí me escuchan mejor. Aquí, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha igual? Creo Sí, que un ya se poco. escucha un poco O sea, mejor. se escucha ya un poco mejor, pero creo que sí. Todavía con interferencia. Ujú. A ver, déjenme salir de la sala, denme un segundo. Sí. Y me muevo. Gracias. Sí. No. ¿Aquí me escuchan mejor? Ya estoy pegadita al módem, pero sí me escuchan mejor. No, profe, se escucha igual. A ¿Cómo lo que? mejor y sí, a lo mejor y si sale y entra, yo creo que sí, ¿Sí? porque hace un ratito no se escuchaba nada así y ahorita sí. No, Ok. cuando Ajá, entró como se dice, escuchaba no bien. trae audífonos, chance sea eso. ¿Perdón? No trae audífonos, chance sea eso. ¿No traía un qué? Audífono. Si trae usted No, audífonos. estaba hace ratito en la computadora, en el celular. Y ahorita yo estoy en la computadora, pero me salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? Muchas Ok. gracias. Vale. Ok, perfecto. Bien. Entonces, vamos a presentar. ¿Vale? ¿Ya la ven la presentación? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces estaba yo en esta de la lesión. Recuerden que cambios celulares y vasculares, ¿sale? Va a producir cambios celulares y vasculares.
Si tenemos una inflamación aguda, podemos tener una regeneración o una reparación. ¿Cuál es la diferencia entre uno? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Regenerar quiere decir que vamos a sustituir es un ejemplo, un hepatocito por otro hepatocito. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos cambiando por otra célula con las mismas características físicas o morfológicas y las mismas características funcionales. ¿Ok? Ujú. Entonces, al producir eso, entonces quiere decir quito un hepatocito y pongo otro hepatocito. Son exactamente iguales, mismas características físicas y mismas características funcionales. A diferencia de la reparación, ¿qué pasa aquí? Quito un hepatocito y ya no voy a poder poner un hepatocito, voy a tener que poner una célula del fibroblasto. ¿Qué quiere decir? Que voy a formar una cicatriz, ¿sale? Voy a formar una cicatriz. Entonces, la regeneración es quitar una célula y poner una idéntica. Y la reparación es quitar una célula y poner una célula del fibroblasto, o sea, hacer una cicatriz. ¿Ok? Esta va a ser la diferencia entre estos dos grandes conceptos, regeneración y reparación. Una cambio una célula por otra idénticamente igual. Y en la reparación cambio una célula por una célula del fibroblasto, o sea, por una cicatriz. ¿Ok? Esas son las dos grandes definiciones y diferencias de lo que vamos a ver en este tema. Me voy un poquito más rápido para no terminar tan tarde y puedan seguir con sus actividades, ¿vale? Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Entonces, para que tenemos la inflamación aguda. Si esta inflamación aguda se da ahorita vamos a ver más adelante qué son las células lábiles o estables, que son células que se están cambiando continuamente, como células de la piel, que continuamente se están desprendiendo, ¿vale? Esas podrían ser estas lábiles. Ahorita vemos específicamente la definición. Entonces, estas células lábiles o estables, y si tenemos una matriz extracelular intacta, se va a regenerar el tejido. ¿Qué es la matriz extracelular intacta? La matriz extracelular, o quitémoslo de intacta, ¿qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es como una red en donde se sientan las células para poder estar vivas, por así decirlo. Nosotros vemos las células del hígado, las células del vaso, las células que ustedes quieran, nosotros las vamos a ver, pero estas células van a estar sentadas sobre una red que las va a nutrir o les va a brindar nutrientes y les va a dar sostén, ¿sale? Que les va, que les va a dar nutrientes y les va a dar sostén. Esta red, si se daña, ya no vamos a poder regenerar el tejido, ¿sale? Entonces, estas células lábiles, si presentan una matriz extracelular intacta, lo voy a poder regenerar. Pero si esta matriz extracelular se daña, ya no lo voy a poder regenerar y solo lo voy a poder reparar, ¿sale? Son como los cimientos o como las bases en donde viven estas células o donde están sentadas todas las células de los tejidos, ¿sale? Eso va a ser esta matriz extracelular. Entonces, si tengo células lábiles más la matriz extracelular intacta, voy a poder regenerar el tejido. Pero si estas células lábiles, pero tengo una matriz extracelular dañada, se va a, permítame tantito. Estos van a ser los dos grandes cambios. En la inflamación aguda podemos tener regeneración y reparación, pero esto mismo no va a pasar con la inflamación crónica. Esto no va a pasar con la inflamación crónica. Si tengo en la inflamación crónica o cuando tenemos una inflamación crónica, se daña demasiado el tejido, se daña la matriz extracelular y solo nos va a llevar a un tejido de cicatrización. ¿Sale? No voy a poder poner un hepatocito por otro hepatocito. ¿Por qué? Porque los daños ya son bastantes, ya están aumentados y ya no se va a poder llevar a cabo esto. Entonces, en la inflamación aguda puedo llevar a cabo los dos cambios, pero cuando estoy ante una inflamación crónica, solo voy a poder llevar a la cicatrización. ¿Alguna duda hasta aquí?
no, profe, pero es que otra vez nos está escuchando así como cortado. ¿Te está escuchando otra vez cortado? Sí, Sí. Oh, justo ahorita. me voy a salir de nuevo. Vale, Sí. ahí voy. De lo del micrófono. Vale. Entonces, si escuchan otra vez mal, me avisan, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Como les decía, la inflamación aguda nos va a llevar a la regeneración y también a la reparación, pero si estamos ante una inflamación crónica, solo nos va a llevar a un proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque este tejido ya va a estar bastante dañado y ya no vamos a poderlo regenerar, solo lo vamos a poder reparar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Sí se escucha mejor o se sigue escuchando igual de feo? No, ya Se se escucha bien. mejor. No, sí, se Perfecto. escucha mejor. Ok, perfecto. Bien. Entonces, las lesiones en las células y tejidos van a activar una serie de procesos que van a tratar de contener el daño y van a iniciar el proceso de cicatrización. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de inflamación? Recuerdan que la inflamación aguda yo les dije que la célula principal va a ser el neutrófilo. En la inflamación crónica, la célula principal va a ser el macrófago, ¿sale? Pero si estamos ante una inflamación aguda, no quería decir que el 100% de las células que nosotros íbamos a ver iban a ser neutrófilos. Lo que quería decir es que la mayoría iban a ser neutrófilos, pongamos. Del 100% íbamos a tener 70% neutrófilos, pero el 30% íbamos a tener macrófagos, íbamos a tener células del fibroblasto que iban a empezar con la cicatrización o con la reparación del tejido, íbamos a tener eosinófilos, basófilos, ¿qué otras células? Eosinófilos, basófilos, linfocitos, íbamos a tener de todas las células, pero en menor cantidad. Aquí lo que pasa que cuando tenemos en la inflamación aguda vamos a tener muchos neutrófilos. ¿Y qué pasa en la inflamación crónica? En vez de tener ahora 70% de neutrófilos, vamos a tener un 70% de macrófagos. Y el resto vamos a tener neutrófilos, vamos a tener basófilos, vamos a tener linfocitos, vamos a tener de todas las otras células. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso de cicatrización puede empezar desde mucho antes de solo iniciar la reparación o regeneración del tejido, ¿sale? Entonces, en la regeneración permite la recuperación completa del tejido dañado, lo que ya les dije. Quito 2 células de hepatocitos y pongo 2 células de hepatocitos. ¿Qué quiere decir? Que tienen las mismas características tanto estructurales como funcionales. Es exactamente la misma célula, ¿vale? Va a haber la proliferación de células y tejidos que van a permitir reemplazar estructuras perdidas. A diferencia de la reparación, en la reparación puede recuperarse algunas estructuras originales, pero no se va a recuperar todo el tejido completamente, ni con las mismas características físicas, ni con las mismas características funcionales. Eso es muy importante que sepan. Que en la reparación se recuperan algunas cosas, pero no se va a lograr recuperar todo. Va a haber una respuesta celular ante una herida, por lo cual van a haber procesos inflamatorios o necrosis en los órganos incapaces de regeneración. En la regeneración no vamos a tener necrosis ni nada de eso, pero en la reparación sí podemos llegar a tener esas alteraciones. En esta imagen que tenemos, solo es un ejemplo. Pongan ustedes que lo rojo que vemos aquí son los hepatocitos y lo azul es la matriz extracelular. Sé que aquí en la imagen dice que es otra cosa, pero solo es el ejemplo. Entonces los hepatocitos están sobre la matriz extracelular. Así burdamente se puede decir que así están. Entonces cuando hay daño de esta matriz extracelular, el tejido difícilmente se va a poder regenerar. Necesitamos tener una matriz extracelular intacta para que el tejido se pueda regenerar. Si está dañada, solo se va a reparar. Vean, la regeneración del tejido después de un daño requiere de una matriz extracelular intacta. Si la matriz extracelular está dañada,
después de una lesión, habrá depósito de tejido fibroso y formación de una cicatriz. Bien, en un tejido normal existe un equilibrio entre la proliferación y la apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Que en un tejido normal hay un equilibrio entre las células que crecen o las células que nacen y las células que se mueren. Se supone que ese equilibrio lo tendremos que tener en la población, pero ya no está pasando eso, ¿verdad? Cada vez hay más son más longevos las personas, entonces estas personas viven más tiempo y hay menos crecimiento de niños. Al inicio, bueno, en la otra década, habían mucho crecimiento de niños, muchos ancianos y por eso se dio una exagerada sobrepoblación no solo en México, sino a nivel mundial, porque la misma cantidad de niños que nacen no era la misma cantidad de niños de personas que morían. Entonces, pues aumentó la cantidad de personas a nivel mundial. Entonces, se supone que en un tejido hay ese equilibrio. Crecen células y mueren células en una misma cantidad o proporción que va a permitir que el tejido esté bien. La proliferación celular se va a controlar con señales del entorno que está rodeando a esta célula. ¿Sale? Tenemos lo que habíamos visto hace ratito de las células quiescentes. Tenemos células que se dividen de forma continua, que son los tejidos lábiles, que estas células que se dividen de forma continua son células del epitelio principalmente, y aquí uno de los epitelios que se divide constantemente es el epitelio cervical, el que se va a estar replicando constantemente. Tenemos células quiescentes, que son células estables, células que permanecen como dormidas, que no entran en división ni nada de esto. También tenemos células que no se dividen y van a ser los tejidos permanentes. Estos tejidos permanentes son células que nunca se van a dividir. Ejemplo, el tejido cardíaco y el tejido cerebral. Son células que nunca se van a dividir. Si nacemos o crecemos con 10 nos vamos a morir, o con menos, las células sí se pueden ir muriendo, ¿sale? Pero no vamos a tener una proliferación de células a nivel de estos tejidos. Vean, los tejidos lábiles, ¿como cuáles son? Bueno, estos tejidos lábiles se van a multiplicar durante toda su vida. Tienen un alto potencial de regeneración y son células del epitelio de revestimiento y las células sanguíneas. Células del epitelio de revestimiento como cuál? Como el cervical, el vaginal, el de la mucosa anal, el de la mucosa oral, el del esófago. Entonces, todos estos son tejidos lábiles que se multiplican durante toda la vida, tienen un alto potencial de regeneración y van a haber células de epitelio van a ser las células del epitelio de revestimiento. Vamos a tener el tejido estable que van a conservar la latencia, hacen mitosis en casos especiales o de emergencia. ¿Y cuáles van a ser? Las células glandulares, las células mesenquimatosas. Dentro de ellas vamos a encontrar el fibroblasto, los condroblastos, los osteoblastos, los miocitos y las células endoteliales. Y vamos a tener los tejidos permanentes. Estas no van a ser posibles de regenerarse. Los tejidos conformados por estas solo van a poderse reparar, como las neuronas y las sarcómeras. Bien, la inflamación crónica también estimula la formación de una cicatriz debido a la liberación local de factores del crecimiento y citocinas que van a promover la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno. El término fibrosis es usado para describir la deposición extensiva de colágeno que ocurre bajo estas condiciones. Entonces, el término de fibrosis es usado para describir la deposición extensiva de colágeno. Los componentes de la matriz extracelular son esenciales para la cicatrización de heridas, ya que proporcionan el marco para la migración celular, mantienen la polaridad celular correcta para el remontaje de estructuras y participan en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Vean, aquí tenemos una tablita de los factores de crecimiento que se van a ver
se van a ver, se van a ver utilizados, que se van a ver utilizados en este tipo de procesos. Lo que yo les recomiendo es que, vamos bien hasta aquí, si me escuchan bien, ¿tienen alguna duda? No, ninguna, profa, se escucha bien. Ok, perfecto. Bien, entonces en este cuadro lo importante es que se lo aprendan, porque no solo para su examen, sino para cualquier lectura que vean de aquí en adelante, van a ver que no les hablan y les ponen factores de crecimiento epidérmico y van y se utiliza de esta manera. En todos los libros que ustedes lean, solo van a venir la abreviatura, ¿sale? Porque supone que son conocimientos que ya tuvimos que haber aprendido y casi siempre o al inicio del libro sí les dice cuál simbología van a utilizar, pero casi siempre utilizamos símbolos, ¿ok? Entonces es importante que ustedes conozcan, bueno, la abreviación o las iniciales de estas citocinas van a estar en inglés. Entonces vamos a tener que ver que este factor de crecimiento epidérmico se va a ver como EGF. Vean aquí el factor de crecimiento de fibroblastos, FGF. Tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1. ¿Sale? Entonces, aparte de que tenemos aquí el símbolo que caracteriza a cada uno de ellos, vamos a tener algo que se le llama fuente. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? ¿De dónde fueron originados esta cantidad de dónde fueron originados esta cantidad o estas características de tejido? ¿Sale? Y también vamos a tener las funciones, como la interleucina 1 como la interleucina 1, vamos a tener que se originan en macrófagos, su fuente va a ser macrófagos, mastocitos y linfocitos T, y sus funciones va a ser la activación de macrófagos múltiples, la activación de macrófagos múltiples y la activación de macrófagos y de múltiples citocinas. Eso es lo que nos puede llegar a utilizar el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 1 va a ser un quimiotáctico y va a ser un regulador de las citocinas. Bien, en la reparación se presenta la acción de varios grupos celulares. Vamos a tener células del tejido dañado que van a tener, se van a ver resistentes y lo que van a buscar es restablecer el tejido normal. Vamos a tener también el endotelio vascular angiogénesis y los fibroblastos. ¿Sale? Entonces estas van a ser las características que van a llevar a que se presenten las alteraciones y que se presenten las alteraciones y que se pueda llevar a cabo la reparación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Ok. Para que nosotros podamos llevar a cabo esta regeneración, principalmente, ¿qué vamos a tener o qué vamos a necesitar? El ciclo celular. Si ustedes se dieron cuenta, aquí en esta presentación viene un pequeño ciclo celular, porque es para que nosotros entendamos cómo vive una célula, ¿sale? Cómo vive la célula y cuál va a ser su ciclo que va a ir presentando. Ajá. Bien, este ciclo celular, como ya sabemos, el ciclo celular se compone de varios pasos y de varias restricciones. Estas restricciones, ¿por qué van a ser importantes? ¿Por qué va a ser importante que el ciclo celular tenga restricciones? ¿Los escucho? Para evitar que se creen tumores y eso, porque justamente existe factores de como el P53 creo que eran para justamente evitar que al momento que se hace la mitosis, las células se proliferan más de lo que deberían. Es para proteger al organismo. Exactamente, va a ser para eso. Entonces,
ahorita solo mencionamos el P53, pero hay muchos frenos que tiene el ciclo celular, porque si se está replicando una célula benigna, pues al final del día también se produce un tumor benigno, pero se produce un tumor. Muchos tumores benignos son mortales, no tanto por el tamaño, sino por la localización de en donde se encuentran. Vean, aquí en este ciclo celular que tenemos aquí en la imagen, tenemos el ciclo celular con la etapa 1, S, la G2 y la etapa M. Entonces, aquí vamos a poder ver que el P53 nos va a funcionar para poner un freno, al menos a este ciclo celular que tenemos aquí. Entonces, este ciclo celular, ¿para qué voy a querer que se esté replicando? Para producir más DNA y producir la mitosis en en ciertos procesos que se estén llevando a cabo. Vean aquí, las células que no se encuentran en división van a estar en la fase G0. Los factores de crecimiento inducen el paso de G0 a G1. ¿Sale? Estos van a ser los factores de crecimiento. Y los puntos de control previenen la replicación del DNA o mitosis en células anómalas. Pueden detener el ciclo celular buscando reparación del DNA o las elimina de modo irreversible. ¿Sale? La progresión del ciclo celular se da de G1 por acción de las ciclinas, las cuales se encuentran unidas a enzimas denominadas sinasas dependientes de ciclina que promueven la replicación del DNA. Estas células, vamos a tener células madre en este tipo de procesos. Estas células madre van a ser células con capacidad de iniciar un ciclo celular y asimismo diferenciarse en solo un tipo de línea celular o en muchos tipos de líneas celulares. Entonces, esto va a ser característico para las células embrionarias. Vamos a tener que tienen la capacidad de autorrenovación y de replicación asimétrica. Vamos a tener los pluripotenciales que se van a meter más a las embrionarias y a las multipotenciales. Entonces, aquí en las pluripotenciales que van a ser las embrionarias que se pueden estar manejando en estos procesos, estas embrionarias son pluripotenciales. Estas embrionarias donde ustedes las pongan van a producir células del ectodermo, del mesodermo o del endodermo. Ujú. No van a importar porque van a ser células pluripotenciales embrionarias. A diferencia de las multipotenciales, estas se van a diferenciar no necesariamente en una misma línea celular, se pueden diferenciar en varias líneas, estas en varias líneas celulares, ya sea de cualquiera de las tres capas germinativas y las multipotenciales solo de una capa germinativa. Entonces, si está aquí a nivel de médula ósea, puede estar produciendo a nivel de médula ósea puede estar produciendo eritrocitos, puede estar produciendo plaquetas, puede estar produciendo algún otro tipo de célula que no va a permitir que se diferencie en hueso o en tejido adiposo, pero va a permitir que se diferencie con las características que lleva. La reparación por cicatrización. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿También entrarían las pluripotenciales o esas no? Esas serían como las pluripotenciales. Ah, ok, gracias. Las pluripotenciales que serían las embrionarias. Las que van a tener más rango de diferenciación. ¿Sale? Gracias. Ok. Para allá. Bien, vamos a entrar al tema de reparación por cicatrización o de la reparación en sí, porque la otra va a ser regeneración. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Necesito que se pongan a estudiar, ¿eh? Denme un segundo, voy por un vaso de agua y regreso en 2 minutos. No voy a mover la pantalla para que no se haga modificación de la voz.
y fibras capilares de células endoteliales. ¿Sale? Vamos a tener aquí, para el estudio de estos procesos, vamos a tener 3 etapas o 3 fases de la fase, 3 fases de la reparación, ¿sale? Vamos a tener una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de maduración y remodelación de la cicatriz, ¿sale? Entonces tenemos en la fase inflamatoria, que va a ser de las 24 a los 5 días, se va a dar vasodilatación, exudado plasmático y abundantes leucocitos. Esto como tal es la parte de la inflamación. Vamos a tener la fase de la proliferación. Esta fase de la proliferación se va a dar de los 4 a los 14 días. Vamos a tener una proliferación de fibroblastos. De fibroblastos se va a dar, vamos a tener colágeno y angiogénesis en esta etapa. ¿Para qué vamos a tener todo esto? Para la formación de nuevos vasos y podamos llegar a la última etapa. Que en esta última etapa la característica va a ser reparar el tejido y madurarlo, reparar el tejido y madurar la cicatriz. Si ustedes se han dado cuenta cuando se cortan o se forman una cicatriz, tienen una cicatriz y es un ejemplo. Esa cicatriz hoy mide 10 centímetros y que es de color rojo, está tortuosa, está muy fea. Pero con el pasar de los años, ¿qué le pasa a la cicatriz? Se va haciendo más plana, se va haciendo más pálida y en esta cicatriz se va haciendo más plana, más pálida y más chiquita. Usted dice, no, pues es que ya casi ni se me ve. ¿Por qué? Porque entró en una fase de remodelación. Esa cicatriz que al inicio se formó, entró en una fase de remodelación. En esta fase de remodelación se da de los 6 meses a los 3 años, ¿sale? Fase de maduración y remodelación de la cicatriz. De los 6 meses a los 3 años va a haber una disminución de tejido fibroso, va a haber reabsorción y contracción del tejido conectivo. ¿Sale? Algunas características que pueden afectar este proceso van a haber características locales y características sistémicas. Dentro de las características locales que pueden modificar estos procesos va a ser el tipo de irrigación y de inervación de la zona, si hay o no infección local, la formación de un hematoma, de un cuerpo extraño y de tejido necrótico. A nivel sistémico vamos a tener la edad, anemia, fármacos, enfermedades metabólicas, infecciones sistémicas, hipovolemia y desnutrición. Ya que nosotros tenemos formada nuestra cicatriz, no crean que la cicatriz se forma ya y siempre va a estar perfecta una cicatriz. No, la cicatriz se puede dar de 2 formas, una lesión hipertrófica y una lesión una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide, ¿ok? Entonces, en estos vamos a poder ver las características de cada uno de ellos o se van a ver las características de cada una de las cicatrices. Vean aquí. Vamos a tener la formación deficiente de la cicatriz. Esta puede ser una de las alteraciones, una formación deficiente de la cicatriz y que esta cicatriz se abra, ¿ok? ¿Y qué va a hacer? Que le llamamos que hubo dehiscencia de la herida. Ya se estaba llevando a cabo la cicatrización y se terminó abriendo. Va a haber una formación excesiva de los componentes del proceso de reparación que pueden dar lugar a la formación de cicatrices hipertróficas o de cicatrices queloides. Vamos a tener el tejido de granulación exuberante. Este tejido de granulación va a protruir y va a inhibir la repitelización del área. Bien, cuando veamos las cicatrices vamos a tener de 3 tipos de cicatrices o de formas de cicatrización, ¿sale? La cicatrización de primera intención, la cicatrización de segunda intención y la de tercera intención. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre cada una de estos tipos de cicatrización?
¿Sí me escuchan? Sí lo Ya escucho, nos falta pero poco. no sé ¿Perdón? la ¿Te escucho? diferencia. Yo no sé la ¿Te escu- diferencia, pero sí se escucha. Ok. ¿Alguien más sabe la diferencia entre estos tres tipos de cicatrización? ¿De primera intención, de segunda intención y de tercera intención? ¿Nadie? Bueno, de lo que acabo de leer más o menos de la presentación, supongo que tiene que ver con el tiempo de cicatrización, ¿no? Con el tiempo de la cicatrización y de cómo se llevó a cabo esa cicatrización. Según yo también tenía que ver como el tipo de lesión que era, ¿no? Porque bueno, por lo que tengo entendido, como que de primera intención era cuando era como un daño muy lineal, o sea, que no necesitaba como puntos ni nada por el estilo. El de segunda intención sí era de que, o sea, como que el daño era más grande, entonces sí se llegaba a ocupar puntos y pues se daba otro tipo de cicatrización. Y la tercera no me acuerdo muy bien, pero creo que ya era que se quitaba un pedazo de tejido. Mm, Más o menos así, más o menos, ¿sale? Entonces tenemos la de primera intención. La de primera intención se va a dar cuando, la de primera intención se va a dar cuando tenemos una herida, aséptica, o sea, una herida limpia, con bordes nítidos y va a mostrar, este, los bordes nítidos de la zona de corte o de la zona con pérdida de la continuidad. Entonces, estas cicatrizaciones de primera intención se dan en heridas como las que se llevan a cabo en los quirófanos, como cuando nos operan y nos hacen un corte, esa herida se va a cicatrizar de primera intención. ¿Por qué? Porque los bordes van a ser nítidos, se van a afrontar y vamos a buscar la cicatrización. La de segunda intención va a ser cuando hay una dehiscencia de la herida. Pongamos que esa herida de la primera intención ya cicatrizó. Bueno, no cicatrizó por completo, está cicatrizando y porque no tuvimos cuidado, porque ejercimos mucha presión o por alguna otra alteración, se produce que la herida se vuelva a abrir, ¿sale? Entonces, cuando la herida se vuelve a abrir, decimos que hubo dehiscencia de la herida. Entonces, cuando esta herida ya se abrió, ya no la vamos a poder suturar nuevamente. ¿Por qué? Porque ya se expuso, ya pudo ya pudo estar infectada, este, y ya va a tener microorganismos. Entonces, nosotros ya no vamos a poder suturar nuevamente esa herida que tratamos de que suturara por primera intención. Entonces, en esta de segunda intención, vamos a permitir que que la herida, que la herida se quede abierta y el tejido de granulación vaya proliferando y poco a poco vaya cerrando la zona, ¿sale? Y la de tercera intención, la cicatrización de tercera intención es cuando la herida no se sutura inmediatamente, sino después de un tiempo en el que el tejido crece, hace ruptura y se separa y se espera que se granule. Eso de tercera intención, ¿qué quiere decir? Que la herida no se va a suturar inmediatamente. Estas se presentan cuando son heridas muy grandes, que por más que yo quiera estirar el tejido, ya no va a dar el tejido más. Entonces, ¿qué va a pasar en esta de tercera intención? Se va a permitir que la herida se mantenga abierta. Si mide la herida, un ejemplo, 10 centímetros de diámetro, y por más que yo estire el tejido, no va a alcanzar a cerrarse, voy a permitir que empiece a proliferar el tejido de granulación. La herida se va a ir haciendo un poquito más chiquita y entonces ya cuando quieran ustedes poderla suturar, que ya no tenga ningún proceso infeccioso, van a poderla, esa herida ya la van a poder suturar, van a poder afrontar sus bordes y se va a poder cerrar esa herida con bordes de sutura. ¿Sí quedó claro hasta aquí primera intención, segunda intención y tercera intención? Sí. ¿Seguros? Yo tengo duda en la de segunda intención, ¿cómo sería un ejemplo de esta cicatrización?
Mira, aquí lo tenemos. ¿Sale? Es como no sé, que alguna familiar le hayan hecho una cirugía y le hayan, pongamos de vesícula biliar, y le hicieron una herida de 10 centímetros, ¿ok? Entonces la suturan, porque es una herida limpia con bordes nítidos que se realizó en un quirófano y todo esto. Está perfectamente limpia esa herida. Ujú. Entonces la suturo. Le pongo, esta es mi herida con bordes nítidos y le pongo puntos de sutura. ¿Qué pasa si la persona que tenía esos puntos de sutura no tiene cuidado, no se limpia la herida, tiene secreción y este punto de sutura se revienta, ¿sale? Ese punto de sutura se revienta y se expone nuevamente la zona de corte. Entonces, ya no voy a poderla suturar nuevamente, la voy a dejar abierta y voy a esperar a que prolifere el tejido de granulación, Mm, ¿sale? Voy a permitir que perfore el tejido de granulación. Entonces, pero ya no la voy a volver a suturar, pues ya se abrió, entonces ya la dejo así y poco a poco, con el pasar del tiempo, esta herida se va a cerrar completamente. Y el problema de la herida de tercera intención, esta herida de tercera intención se va a presentar, bueno, en la cicatrización de esta herida por tercera intención se va a dar cuando la herida está limpia, pero no logro afrontar los bordes. ¿Por qué? Porque no se logran afrontar los bordes, porque son muy irregulares, son son muy amplios o están muy separados. Entonces, por más que uno quiera, no va a poder llevar a cabo ese proceso. Entonces, va a permitir que en esa zona crezca tejido de granulación y posteriormente ponerle un punto de sutura o suturarla para darle refuerzos. No sé si quedó claro hasta aquí. mejor, sí. Gracias, doctora. ¿Sí? Ok, entonces primera intención, puedo cerrarla con puntos de sutura. Segunda intención, los puntos de sutura se reventaron y la herida se vuelve a abrir. Entonces le voy echando, no le voy echando, sino más bien, ya que no puedo afrontar los bordes. ¿Por qué? Porque ya esta zona está contaminada. Entonces, vamos a permitir que vaya proliferando poco a poco el tejido de granulación, pero nunca la voy a suturar, a diferencia de aquí, cuando la herida tiene bordes muy irregulares, este, no, y no nos alcanza el tejido para suturarlo, se pide que se le permita un tiempo para que se duplique el tejido, para que se duplique el tejido de granulación, y ya que se duplique el tejido de granulación, voy a poderle poner puntos de sutura. ¿Quedó bien hasta ahí? ¿Claro? ¿Un poquito más los conceptos? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, vean aquí. A ver, díganme, ¿esta qué tipo de cicatrización es? ¿Primera, segunda, tercera? Y esta primera, segunda o tercera. Achis. Mm, ¿Esta cuál sería? ¿Primera intención, segunda intención o tercera intención? Primera, ¿Por qué? porque los bordes se pudieron unir y pues se hicieron suturas. Exacto. La de abajo, Segunda, porque se esperó a que se cerrara por sí sola, ¿no? pues posiblemente, pero es demasiado grande, ¿no crees? Bueno, sí. sí, entonces sería de tercera intención. Entonces sería de tercera intención. Está demasiado grande, voy a permitir que crezca tejido de granulación, que en sí es este tejido que se ve aquí. Ya cuando los bordes se logren afrontar, pues ya, ¿sale? Entonces el tejido de granulación se va a quedar adentro y se va a ir reabsorbiendo poco a poco. ¿Hasta aquí alguna duda? Un ejemplo también podría ser lo de amputación en el de tercera intención. ¿Por qué? Porque se necesita que, ay, perdón, se necesita como que crezca tejido de granulación, ¿no? ¿Dijiste en el de amputación? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Otra vez repítemelo, por favor. Que si podría ser la amputación como de tercera intención. No, porque en la amputación
Sí suturan, a menos que Entonces, esos puntos ¿sería de primera? sería de primera intención. Ah, ok. Sí, sí, porque ellos sí, la piel que tienen sí les alcanza para poder cerrar. Pero en dado caso Por- que fuera por accidente o algo así, igual, pues mira, por accidente valoran ellos mucho, porque si no hay piel y la zona es muy grande, luego ponen injertos. En esta zona que estamos viendo aquí, si no logran cerrarlo, podrían poner un injerto aquí de piel ok. para cerrar. Ajá, Ah, entonces depende. Bueno, gracias. sí, va a depender, sí. Ok. Bien, aquí viene otra imagen como la anterior. Vean aquí, en la pericarditis es un ejemplo de, vemos cómo queda el pericardio después de un proceso inflamatorio agudo. ¿Ya vieron? El tejido de pericardio se ve rojizo y se ve irregular. ¿Ok? Un segundo, por favor. Bien. Entonces, aquí que se les puso este, se les puso esta imagen porque este tejido que presentó un proceso inflamatorio crónico por una pericarditis fibrinosa, ¿qué creen que tenemos aquí de depósito si tuvimos una inflamación? Este, si tuvimos una inflamación crónica, ¿qué tipo de tejido se va a dar o de reparación se va a dar? ¿Regeneración o reparación? Reparación. Va a haber una reparación porque ya no vamos a poder regenerar. Y recuerdan, les dije que el corazón se podía regenerar. No porque No, sus células no se pueden replicar. Ajá, es lo que hemos visto hace ratito. No se van a poder replicar esas células. ¿Sale? Ven aquí otro. Aquí en la pleuritis fibrinosa vamos a tener todo este depósito de tejido, todo el depósito de fibrina principalmente. Y aquí tenemos la serosa de pulmón y tiene células con aumento de la rugosidad, tal vez y de la consistencia. ¿Y qué quiere decir aquí? Que el tejido se está reparando, no se está regenerando y se va a ir extendiendo poco a poco. Ya. ¿Tienen alguna duda? Entonces, aquí en este de la pleuritis que les puse, si estamos viendo lo fibrinoso, sabemos que en la pleuritis y en la pericarditis fueron procesos crónicos que se presentaron, por lo cual no nos va a llevar a regenerar, sino a reparar. Y aparte, el tejido cardíaco es uno de los tejidos que debemos de saber de memoria, que son tejidos que nunca se van a regenerar, solo van a lograrse reparar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado, que no les haya quedado claro? Mm, bueno, al Sí. inicio en donde estaba el cuadro, mencionaba que en la inflamación aguda se presentaba tanto regeneración como reparación Ujú. y que en la inflamación crónica igual solamente era reparación. Sí, En, Depende mucho, bueno, en lo que es la inflamación aguda, depende mucho del daño de la matriz extracelular para que haya esta reparación. sí. Pero recuerden que van a haber células que nunca se van a regenerar, aunque tengan la matriz extracelular intacta, como el corazón y el cerebro. Mm, ok, vale. ¿Sí? Sí, es que me había confundido, pero ya. Ok. Gracias, Sí. perdón. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Cuántos quedamos? A ver. Ya quedamos bien poquitos. 2, 4, 6, 7. 8, 9. Ok. Bien. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Mm, Creo que no, doctora. Perfecto. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya terminamos de ver el cuarto tema y solo nos faltan 2 temas. Son 2 temas bastante cortos, que es inmunidad y alteraciones vasculares o patologías vasculares. Entonces, por favor, estudien las presentaciones para que me vaya un poquito más rápido porque ustedes ya las estudiaron y es lo que les voy a dar. Si tienen alguna duda o alguna parte que no hayan entendido, la aclaramos antes y después continuamos con las clases. ¿Sale? Sí, doctora. Ok, Sí, por favor doctora. estudien. Fernanda, por favor, mañana o el domingo mándame un mensajito para que ya les mande los equipos. Ya los tengo, pero ahorita no los tengo en esta computadora para podértelos mandar por WhatsApp, pero para que me recuerdes y poderlos enviar. Ok, doctora, ya no sería con los demás grupos, ¿verdad? No, porque recuerda que los otros grupos no pueden el viernes. A ellos los tuve que ver ayer jueves. Ah, ok. Vale. Sí, solo van a tener que quedar ustedes. Ok. Y ustedes los jueves no pueden. No. Ok, bueno, entonces, ahorita al menos nos vamos a ver así el siguiente viernes, yo creo, pero ya Ok. para sus presentaciones, como solo va a ser que ustedes den las presentaciones e ir haciendo correcciones de los temas, voy a ver si el adjunto puede apoyarnos para que ya no sea el viernes en la noche y se les haga tan pesado y lo puedan ver en su horario de clase, aunque sea en línea o presencial, ya el que decida y ustedes darían algunos temas con el adjunto para que no perdamos días y terminemos a tiempo. ¿Sale? Pero eso, bueno, ya se los voy avisando. Sí, doctora, ¿Ok? gracias. Vale. Bueno, doctoras, pues cuídense mucho. Por favor, estudien. Ya solo nos faltan 2 presentaciones, la de inmunidad y la de patología vascular o alteraciones vasculares. Ya no me acuerdo cuál es el título. Y terminamos el segundo bloque. ¿Vale? Gracias, doctora. Sí. Sí, Vale. doctora. La próxima Cuídense. clase veríamos los 2 temas. La siguiente semana veríamos los 2 temas porque creo que ya después viene el examen, ¿no? Ajá, No tengo, el no tengo martes. ahorita, el martes sería el examen. Ahorita Ujú. no tengo el celular, lo dejé en otro lado, pero si no me equivoco les dije que el martes, porque el lunes es festivo y si ustedes quieren les dejo abierto el examen desde el lunes y para que ustedes lo concluyan el martes. Sí, O doctora, sea, por vaya. favor. No es que va a estar abierto todo el tiempo, ¿eh? O Ajá. sea, de que va a estar disponible, pero en cuanto alguien entre y active su sesión, va a tener determinado tiempo para concluir el examen, Sí, doctora. ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a dar, doctora? Igual que la otra vez. Creo que fueron Sí, 30. más o menos alrededor de una media hora. No Vale. van a hacer tantas preguntas, Ok. Vale. ¿vale? Pero sí tienen que ponerse a estudiar muy bien todos los temas y principalmente inflamación, que hay mucho de dónde estudiar y dónde vamos a sacar las preguntas. Así que pónganse a estudiar muy bien. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctores. Cuídense mucho, por favor, estudien, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Cuídense, bye.